pero también es importante medir cómo estábamos antes del uso de la IA, qué porcentaje tenía de tiempo de desarrollo, ¿no? Entonces, si se puede medir eso bien, se puede saber cuánto se está ganando. A veces hay proyectos de IA que no miden el estado inicial y no pueden saber cuánto se ha mejorado. Yo creo que va a ser el reemplazo de las personas que no saben usar la IA. Si hay personas que saben usar la IA, va a ser un potenciador y un diferenciador. Veo muchas personas que se están capacitando en IA, o por más que no sean de perfil técnico, veo que están bastante con ese entusiasmo de aprender, ¿no? Y yo creo que ese es el camino correcto, porque al final lo que debe conocer una persona es cómo interactuar con esta herramienta para que le genere más valor, ¿no? Hola a todos y bienvenidos a Punto Tech. Soy Aurea y el día de hoy tenemos un tema muy interesante que es sobre IA generativa y tenemos un invitado especial, Ernesto Laura. Él es Team Leader dentro de un proyecto de IA generativa, justamente. Bienvenido, Ernesto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ahora muchas gracias por la invitación. Yo encantado de estar aquí para responder preguntas en temas que están relacionados a mi área. Excelente, Ernesto. Ernesto, cuéntanos, ¿tú eres de dónde y cómo así es que tú estás dentro de esta área? Yo soy de Arequipa, Oh, por Dios, ¿también? Oh, sí. Dios mío. También yo. Ok. Estudié en la UNSA en Arequipa, Ajá, en el 2005 empecé. ajá, Bueno, estoy aquí porque empecé mi carrera programando, pasé a ujú, puestos de arquitectura y ujú, ahora, como me encanta mucho la IA, pasé a liderar un ujú. equipo de IA generativa. Oh, qué chévere. Y bueno, este es un tema que fue propuesto hace muchos años. Ya Turing, él introdujo este tema en 1950 más o menos, pero el boom empieza desde el 2014 más o menos, donde nosotros vemos a las GANs, ¿no? Esas redes neuronales que tenían una parte de generación de contenido y otra línea que era la de un juez que nos decía si esto era como que estaba mucho más cerca o no de una apariencia real. Eso fue en el 2014 más o menos y ya 2020 es que empieza con toda, con fuerza con el boom de las Stable Diffusion. Eh, y cuéntame, ¿cómo podríamos definir con palabras simples qué es la IA generativa para alguien que recién está ahí comenzando? Bueno, yo lo definiría a manera simple como una tecnología que permite generar contenido, ¿no? Ujú. Porque si bien empezó como texto, ahora tenemos modelos muy capaces. Incluso a veces no se puede diferenciar entre un video hecho por un humano y por la IA, Sí, ¿no? Es sí. bastante a veces confuso. Ujú. Yo lo definiría como una tecnología para generar contenido, Ajá. texto, audios, video, imágenes, etcétera. Excelente, excelente, Ernesto. Bueno, y como parte de este podcast, siempre nosotros tenemos un ping-pong, Ok. un ping-pong de preguntas, así, Ujú. y quiero que tú respondas rápido, así, sin que la pienses tanto. Ok. Entonces, ping-pong.tech. Mac, Windows, Linux, Linux, obviamente. ¿Y cuál Debian, es la distro? Ah, perfecto, Debian Debian. Lover. Perfecto. Sí. ¿Usas laptop o PC? En mi casa PC, cuando voy al Ajá. trabajo llevo mi laptop, pero yo prefiero PC. PC, porque tiene mucho más recursos, Sí, ¿cierto? sí. iOS o Android. Android. Yo también, yo soy fan Android, así. Para los que amen iOS, no, no, no. Siento que Android como que te da mucha más libertad, siempre, es cierto, de Sí. hacer cosas. Siempre he Ajá. valorado la libertad en el software. Ujú. De hecho, me Sí. acuerdo que Richard Stallman fue a la Ujú. UNSA una vez. Claro, y eso también ahí, mira Sí, tú. sí, Ajá, sí, sí. Y uso distribuciones Linux ajá, desde el 2006 con ajá, Ubuntu. ajá, Y siempre me ha gustado esa libertad de ujú, conectar, ujú, de aplicaciones. Y siento que las tecnologías restrictivas no me gustan sí. mucho. Incluso yo hace unos años que me dieron una Mac Ujú. y yo simulé Linux dentro de esa Mac, así. Fue una Lo cosa, emulaste. sí. Bueno, ¿cuál es el software de ella que tú más usas? Software de desarrollo. ¿O de desarrollo, o un Ah, ok. aplicativo, o Bueno, algo? en modelos me gusta mucho Claude. Es el que Ajá, uso más. ajá, En cuanto a herramientas para desarrollar, pues me gusta mucho Cursor, que te ujú. permite desarrollar software más rápido, es un agente bien potente. Ah.
Excelente. ¿Y cuál es tu red social favorita para que ahí aprendas o para que te inspires? Bueno, estoy en LinkedIn Ajá. y TikTok también, porque hay muchos Ex- videos que son cortos, pero Sí. bien Estru- entretenidos. Sí. Exacto, exacto. Y la verdad es que actualmente muchos de los jóvenes aprenden más con un contenido corto, dinámico y eso como que los jala más. Incluso Sí. en China, viste que ahora para los influencers tienen que tener un estudio, o sea, que tienen que estudiar antes para que ellos puedan ser llamados de influencers. Eso es Sí, genial. yo creo que es parte de la evolución Ajá, de las temáticas de entretenimiento, ¿no? ajá, Antes, por ejemplo, empezaban con cine u otro tipo de arte y se han ido estandarizando con ajá. educación. Y ahora hay el boom de los streamers, de las redes sociales Sí. que transmiten información y yo creo que eso se va a ir estandarizando también. Excelente, Ernesto. Excelente. Bueno, dentro del podcast tenemos tres noticias importantes sobre la IA generativa y nos encantaría discutir así contigo. Bueno, una de ellas es sobre el sector asegurador que está adoptando masivamente la IA generativa de un 76% de implementación al impacto en productividad. Entonces, el 76% de las aseguradoras en Estados Unidos ya implementaron IA generativa en 2024. Y lo que nos dicen es que IBM reporta que las compañías tienen una integración de IA dentro de sus sistemas de atención al cliente y tienen un aumento dentro de su retención de un 14%. O sea, estamos viendo que la IA está redefiniendo la industria, ¿cierto? No solamente estamos viendo que se automatizan procesos, sino que está siendo ahí usada también para establecer una relación mucho más cercana con los clientes. Entonces, ¿cómo tú ves ese panorama dentro de las aseguradoras? ¿En qué áreas estás viendo que se estén usando más, por ejemplo, este tipo de IA? Ujú. Yo creo que la IA en general, la IA generativa sobre todo, va a Ujú, apoyar en general a varias industrias, aseguradoras, retail, etcétera. ujú, Y yo creo que hay que tener mucho foco en el beneficio del negocio, porque ujú, a veces podemos entrar, digamos, de una manera muy entusiasta a tecnologías de la IA, implementar diferentes soluciones, pero si estas soluciones no se alinean a los objetivos del negocio, puede ser un modelo o un agente bastante potente, pero si no se adopta bien o los usuarios no lo pueden, no le ven el valor a esto, ujú, no va a tener mucho éxito. Entonces yo creo que tiene mucho que ver también el alineamiento con los objetivos de negocio. Hace unos meses vi un ujú, estudio que hablaba que hay un pequeño porcentaje de todas las implementaciones que ha tenido éxito. Entonces yo creo que hay que tener mucho cuidado con eso, pero sí genera mucho valor cuando se aplica bien, en el sentido de que se puede automatizar atenciones al cliente, como dices, ¿no? ujú, Chatbot, creo que es lo más típico que hay, ujú, pero hay también otros usos más potentes también, como por ejemplo análisis de audios, análisis de documentos, todos esos procesos en los que hay una persona que tenga que estar leyendo un documento para hacer alguna validación, o tenga que escuchar un audio o un video para sacar alguna información que ellos necesitan, todo eso se puede automatizar. Entonces yo te diría que son chatbot, lectura de archivos multimedia como video y documentos. excelente, Ernesto. Y sí es cierto algo que tú mencionas. Hay un hype de uso de IA y muchas empresas usan por usar. Ujú, Ellos no definen una base, cuál es el objetivo principal. Justamente dentro de uno de los cursos que yo dicto, ujú, de curso de planificación y toma de decisiones dentro de IA, vemos que antes de nuestro objetivo de IA, de Machine Learning, tenemos que definir nuestro objetivo de negocio. Es ujú. la base de todo.
y luego ver cuáles son nuestras métricas. No solamente métricas de cómo es que este modelo está desempeñándose, sino cuál es la métrica dentro de nuestro negocio, si es Ujú, que eso está mejorando o no. Y justamente esta noticia menciona que hay una retención de un 14% de los clientes. Entonces, ujú, esa es una métrica palpable, ¿no? ujú. Y ay, Ernesto, dentro del contexto peruano, ¿cuáles son los nichos que tú ves donde se podrían aplicar este tipo de técnicas, este tipo de soluciones? Yo creo que lo primero, y como es lo más típico, los chatbots, actualmente aún siguen habiendo muchas empresas que tienen sus bots de atención al cliente demasiado rígidos, ¿no? Tienen una forma de árbol Ujú. en la que tienes que decir cuál es la opción que quieres y vas, ¿no? Yo creo que eso se puede potenciar mucho con IA generativa, pero no completamente, porque si nosotros, bueno, actualmente yo creo que no está suficiente maduro como para que haya un canal de WhatsApp en el que sea totalmente IA generativo con lenguaje natural, porque aún pueden haber ciertos niveles de alucinación o falta de Claro, sí. contexto. Entonces yo creo que se debería ir por un camino híbrido en el que hay un entendimiento de lo que quiere la persona, el usuario, el cliente, y luego darle algunas opciones como para dirigirlo, encaminarlo, pero siempre teniendo esa capacidad de entendimiento. Yo creo que hay un nicho muy importante que se puede cubrir. El otro que veo también es lo de las atenciones al cliente. Ujú, Nosotros vemos que hay empresas que han sido sancionadas porque los agentes no cumplen un protocolo. ujú. No se pueden, tal vez no pueden pedir un consentimiento o no pueden de repente mantener la calidad de la llamada. Y yo creo que hay mucho potencial para que se pueda utilizar IA generativa y barrer toda esa información, todas las llamadas, todos los audios y sacar insights, ¿no? Porque actualmente hay empresas que toman una pequeña muestra y la analizan, pero es una pequeña muestra que también puede ser sesgada por la fatiga tal vez de la persona que lo está evaluando, ¿no? Entonces yo creo que chatbot y multimedias como audios es un nicho bastante grande que se puede explotar. Excelente, Ernesto. Y sí es cierto, estos modelos dependen de los datos. Y si los datos Ujú, tienen sesgo, obviamente sí, también todas esas soluciones van a tener sesgo. Y siempre es importante tener a un experto especialista ujú, dentro de ese loop que pueda validar, ¿cierto? Si es que exactamente. ese resultado es coherente. Hay o Ujú, no. Porque sí es cierto que alucinan. Estas LLMs alucinan. Y no en la mejor forma. ujú, sí, Bueno, por otro lado también veo que hay un parámetro importante dentro de estas LLMs, que es el parámetro de la temperatura. Entonces, cuando este parámetro está bajo, hace que este modelo siempre dé la probabilidad más alta, ¿no? Dentro de esa secuencia de los tokens. Pero cuando este parámetro está alto, sí es mucho más creativo, ¿no? Y eso también tiene que ser algo que nosotros como que regulemos también, ¿no? ujú, Y por otro lado, también veo que no hay que confiar al 100% dentro de estas LLMs, porque pueden ujú, generar datos o informaciones que no tienen ningún contexto, ¿cierto? ujú. Excelente, Ernesto. Bueno, Em, dentro también de los cursos que nosotros estamos dando, estamos también incluyendo toda esa parte de que agentes, de cómo hacer que estos piensen en una tripulación, en un conjunto. Cuéntame Mm. si es que tienes experiencia con ese tipo de IA y qué es lo que te parece, cómo es que podemos aquí en Perú aplicarlo. Sí, la orquestación de los agentes es un tema bastante interesante también, que es como darle muchas capacidades a una persona, una Ujú, especialización y herramientas para que esa persona pueda entender la intención, pueda razonar qué es lo que debe de ujú, hacer y pueda utilizar esas herramientas que considera convenientes. ujú, Yo creo que este tipo de tecnologías es parte de la evolución que se está viendo en IA generativa, porque si bien están aumentando las capacidades de los modelos de IA generativa, están potenciando a través de los parámetros y a través de cómo es de que se puede hacer más eficiente esto, ujú, pero también he visto de que está aumentando mucho las herramientas que se crean con base en esto, ¿no? Por ujú. ejemplo, Cursor, Cloud, todas Ujú, las herramientas ya están dando esa capacidad agéntica ujú.
para que no solamente responda con base a su base de conocimiento, sino para que haga acciones, ¿no? Hay Ujú. modelos que tú le pides de que entre una web o que te haga una reserva de un vuelo y tienen esa capacidad de ir a interactuar con el navegador y todo lo hacen a través de orquestación de agentes. Es bastante potente eso. Y creo que hubo una noticia ahí donde dos, pues, dos hay agentes empezaron a conversar en un lenguaje diferente, ¿no? Sí, sí, también he visto que hacen esos ejercicios, le ponen Sí. a conversar entre dos celulares. Ah, Sí. excelente, mira tú. Bueno, y justamente dentro de ese contexto hay una noticia número 2 que nos cuentan que el National Bureau of Economic Research, que está llamado sobre IA generativa dentro del trabajo, demostró que el uso de la IA generativa incrementó en 14% la productividad de los empleados. Y Mm. eso es bastante bueno, es como conversar de una inteligencia aumentada. Ujú. Cuéntame un poco más si es que tú has visto dentro de tu proyecto, hay empresa, si es que tus colegas pueden mejorar sus capacidades con esto. Sí, yo creo que esas herramientas son bastante potentes para que se potencie las actividades o los procesos que ellos hacen. Por ejemplo, hay un proyecto que llevamos en el que hay un área legal que tienen que revisar contratos. Entonces, esta revisión de contratos es manual, son contratos de proveedores. Ellos tienen ciertas reglas para cada tipo de contrato, para cada Ujú, cláusula, pero esto utilizando herramientas de IA que te permitan hacer de una manera más automática la validación de estas cláusulas, por ejemplo, en lugar de que una persona esté leyendo, ujú, tendría toda la validación ya lista como para que le dé una revisión final. Y como tú bien dices, no es 100% certero, ¿no? Hay que claro, revisar qué es lo ujú, que da, pero te da una reducción de tiempo bastante considerable. claro. Entonces, Ujú. yo creo que sí se potencia y se disminuye el tiempo de los trabajadores y los colaboradores, pero también es importante medir cómo estábamos antes del uso de la IA, qué Ujú, porcentaje tenía de tiempo de desarrollo, ¿no? ujú, Entonces, si se puede medir eso bien, se puede saber cuánto se está ganando. A veces hay proyectos de IA que no miden el estado inicial y no pueden saber cuánto se ha mejorado, ¿no? Y ujú. eso tiene que ser medible, siempre. Exacto. Ujú. Y hay mucho miedo también Sí. dentro de la sociedad. Muchos piensan, oh, estos agentes van a ser nuestro reemplazo. Mm. ¿Tú qué piensas sobre este miedo? Yo creo que va a ser el reemplazo de las personas que no saben usar la IA. Ujú. Si hay personas que saben usar la IA, va a ser un potenciador y un diferenciador. Pero sí, las personas que tal vez no se adaptan o no entran a esto, es más probable de que sí sean reemplazadas por personas que sí lo pueden utilizar y potenciar. Excelente, Ernesto. Yo comparto totalmente ese punto. Ahora, hemos visto entonces o podemos confirmar o afirmar que esos agentes pueden mejorar nuestro trabajo, nuestras capacidades. ¿Y cómo es que imaginas el futuro laboral peruano? ¿Tú crees que en los próximos años todas las empresas van a usar sí o sí, hay agentes? Si es que cada empleado, por ejemplo, va a tener un agente especializado, personalizado. Cómo es que tú ves ese futuro peruano? Yo creo que sí va a haber Ajá. bastante tema de agentes para diferentes puestos. Y también lo puedo ver en LinkedIn. Cuando veo y entro a esta plataforma, Ujú, veo muchas personas que se están capacitando en IA, o por más que no sean de perfil técnico, veo que están bastante con ese entusiasmo de aprender, ¿no? Y yo creo que ese es el camino correcto porque al final lo que debe conocer una persona es cómo interactuar con esta herramienta para que le genere más valor, ¿no? El prompt engineering, para saber ujú, cómo darle instrucciones, y también por el lado técnico, cómo generar herramientas que con base en contexto adicional pueda ujú. generar mejores salidas, ¿no? Entonces yo creo que sí va a haber bastante uso de la IA, va a haber bastantes herramientas que va a estar al alcance de las personas. Excelente, Ernesto. Excelente. Y sí, hay muchos roles, muchos trabajos que se han creado. Justamente Ujú. estaba conversando con un colega también. Él es del área de marketing y con la I está creando un montón Sí. de publicidad. Ujú. Y se está creando esos nuevos roles de uso, de ahí como que usuarios top, ¿no? Sí.
Excelente. Bueno, pero también esto trae riesgos y justamente el KPMG indicó que el 85% de los CEOs de las aseguradoras consideran que la IA generativa es un arma de doble filo. ¿Por qué? Porque, bueno, hay pérdida de confidencialidad, de privacidad de los datos, hay alucinaciones, hay intoxicación también de los datos y hay una resistencia cultural, que eso dentro del área médico es donde yo he visto muchísima esa resistencia del uso de la IA. Entonces, dentro de ese contexto, tengo una curiosidad. ¿Cómo es que ustedes manejan dentro de Interseguro ese equilibrio entre la innovación y la seguridad de los datos? Ujú. Sí, eso es algo muy importante y creo que depende también del área, ¿no? De la aplicación. Hay procesos que sí requieren bastante de la privacidad y yo veo que hay dos maneras. Ujú, Hay una manera en la que nosotros podemos utilizar modelos de IA generativa que son como servicios pago por uso y hay otra forma en la que es más privado, ¿no? Entonces, las áreas o los procesos que necesitan bastante confidencialidad, lo que se puede hacer una alternativa es tener un modelo open source, open weight, ujú, desplegado en un entorno nuestro y ujú, de tal manera que la información o los prompts o todo el contexto no va a ir afuera, ¿no? Porque siempre hay ese riesgo, por más de que las empresas digan que no van a ujú, utilizar tus datos para entrenamiento, al final no es nada certero, pero esa opción es utilizar un modelo propio, o sea, no propio, sino desplegado en un entorno propio y ahí hacer la interacción, ¿no? Para esos ujú. casos de bastante confidencialidad. Y los otros por pago por uso, pues se puede utilizar uno externo. El tema que hay que considerar es el precio. Claro. Desplegar o montar un servidor que soporte ese tipo de modelos es bastante caro comparado con el pago por uso que se hace con los modelos ya expuestos, ¿no? De las mismas empresas. Excelente, Rezo. Y también hay técnicas nuevas ahora que están saliendo, como Federated Learning, como Ujú, Meta Learning, donde vamos a usar modelos que estén entrenados localmente y solo enviamos pesos, parámetros que son entrenados. Bueno, y creo que también eso está muy relacionado con la parte de el gobierno, ¿no? Si es que hay ujú. leyes que nos puedan asegurar que las cosas se den bien. ¿Tú crees que nuestro panorama político, nuestro panorama de leyes, eh, sea un respaldo para eso? ¿Es suficiente lo que existe ahora en Perú? Yo creo que todavía no, pero sí he visto algunos intentos. Hace unos meses vi que salió una ley que especificaba que cuando se utilizaba IA para tomar una decisión de cara a un cliente, la empresa tenía la obligación de explicar al cliente cuáles son esos criterios para esa decisión, porque no es una persona la que lo toma. Claro. Entonces, están habiendo algunos intentos, de hecho que esta ley ha tomado por sorpresa a algunas empresas, porque ahora deben tener el contexto de lo que es la IA, qué implica la IA, o Ujú, qué procesos son considerados que son utilizados con IA, y también cuáles ujú, son los temas que son confidenciales, ¿no? Y de ujú. cara al cliente. Entonces yo creo que están habiendo algunos intentos de hacer esto y estandarizarlo, pero es cuestión de ver cómo evoluciona todo esto, ¿no? Claro. Y la verdad es que estamos creciendo. Aquí en Perú todo está creciendo. Y si es que vamos a un buen ritmo, podemos llegar al top, ¿no? Como, Ujú, como otros países. ujú. Bueno, y una última noticia es que dentro del mercado global se ha reportado que la IA aplicada dentro del contexto de seguros alcanzaría los 59.500 millones de dólares en el 2033. Entonces, dentro de ese contexto, ¿tú crees que aquí en Perú estamos preparados para ese crecimiento exponencial? ¿Y cuáles son los desafíos que una empresa puede tener? Ujú. Yo creo que todo depende de las cabezas de las empresas y en cualquier industria, de cómo es de que ellos pueden tomar y adoptar estas tecnologías de IA, Ujú, ¿no? Porque si la cabeza está convencida de que el camino va por ahí, todo puede funcionar.
¿no? Pero sí hay ciertos niveles de rechazo o de dudas o temores, puede demorar un poco más, pero todo eso tiene que ser respaldado por resultados, ¿no? Entonces pueden Excelente. haber primero algunos proyectos que si vemos de que hay buenos resultados, puede ir avanzando, Ujú, pero si hay proyectos que no se tiene en cuenta un buen gobierno, una toma de métricas ujú. adecuada, puede verse como que es un gasto de dinero que no me genera ningún valor, ¿no? Entonces yo creo que depende mucho de cómo se desarrollan los proyectos, pero yo creo que sí va a haber bastante uso de IA en los siguientes años. Excelente, Ernesto. Sí, y sí, y no tenemos que olvidarnos que nosotros somos los que dominamos esas soluciones. Ellas no Ujú. son las que nos Exactamente. dominan, ¿cierto? Ujú. Porque hay muchos que piensan, no, hay mucha gente que piensa que nos van a dominar y hasta les hablan bonito dentro del chat GPT por si acaso. Sí, justamente hicimos una Ajá, plataforma de asistentes para un área comercial ujú, y cuando a veces solemos ver las interacciones, vemos ujú. ese comportamiento de que dicen gracias, por favor, Por por favor, si acaso, ¿no? por si acaso, Sí. para que cuando se Si es que levante el levantan Skynet. ya. Sí, Excelente. Bueno, y lo que nos han comentado es que Interseguro desarrolló Sabia, ¿cierto? sí. Cuéntanos un poquito más sobre Sabia, para qué fue hecho y cómo es que Ah, funciona. mira, no sabía que Ajá, había esa noticia, pero eh, sí, es un agente que se ha hecho para el área comercial, ajá. para que le pueda ayudar en sus procesos de conocimiento de los productos que venden, sus Ujú. procesos, cómo abordar la interacción con los clientes. Tiene capacidades agénticas para poder interactuar con sistemas también de la empresa y vemos de que tiene bastante usabilidad. Ay, qué chévere. Y bueno, ¿y cómo es que han recibido estos colaboradores este proyecto? Si es que ha tenido ahí un alcance bueno. Sí, ha tenido Yo éxito. soy chismosa. Sí, tuvo bastante éxito también porque Ajá, las cabezas ajá, estaban convencidas. O sea, tenían ese mm, convencimiento de que esta herramienta sí iba a ser útil y por lo tanto esa difusión, esa confianza ha ido hacia abajo, ¿no? ujú, Entonces sí ha tenido buena adopción ujú. y eso es algo reconfortante. Saber Excelente, que algo que hacemos es utilizado y que le genera valores es satisfactorio. excelente. Y yo creo que eso está enlazado también con un skill blando, ¿no? ¿Cierto? Una persona necesita tener esa curiosidad dentro, Ujú. esas ganas de aprender para estar sobre esa onda de la IA. Ese es clave, la Sí. curiosidad y que también el negocio mismo participe en esos proyectos es fundamental porque si hay un proyecto que solamente parte del área de TI, de la parte técnica, no va a haber ese acompañamiento, ¿no? O sea, tiene que Ujú. ser en conjunto esos trabajos, como todo Ex- lo de data. Exactamente. Y tenemos que hacer un poco de evangelización de la IA también, porque creo Sí, que mientras más conocen los otros, creo que lo pueden aceptar mejor y usar mejor también, ¿no? sí, Así que tenemos que ser unos profetas de la IA. sí. Y me he dado cuenta que también hay herramientas que de Ajá, repente para nuestra área es algo muy trivial o muy ajá, básico, pero he estado dando clases a unos ujú, cursos y hay herramientas que es como que una sorpresa o un boom o algo ujú, fantástico de que de repente para nosotros es algo normal, ¿no? ujú. Pero sí, hay también una brecha que cubrir en el conocimiento de las personas sobre esas herramientas. Ernesto, y cuéntame, ¿cómo es que tú has pasado de hacer software tradicional a hacer este tipo de software que de ella generativa? Cuéntame. Ok, yo tengo mucho interés por esos temas de la IA desde la universidad. Cuando llevé los cursos de inteligencia artificial uno y 2, siempre tuve esa curiosidad por saber más. Ujú, Yo implementé varios sistemas con los proyectos y siempre tenía ese bichito, ¿no? De hacer proyectos con IA. A lo largo de mi carrera yo implementaba soluciones, digamos que tradicionales, veía temas de arquitectura, pero siempre tuve ese interés. Hace unos años hice un posgrado de Data Science como para acercarme un poco más a la IA ujú, y de ahí donde trabajo dictaba algunos workshops de arquitectura, ingeniería de software y también hice algunos de IA. Saqué una prueba de concepto, salió bien y como estábamos en ese boom, la tendencia de la IA, ujú. felizmente me pudieron dar un equipo para desarrollar soluciones, salió bien y ahora estoy ya implementando solamente temas de IA. Excelente, Ernesto.
Qué chévere realmente, qué chévere. Y eso fue hace poquísimos años, porque somos más o Sí, menos de la misma edad, así que sí, fue hace poco. sí, hace poquito. Bueno, y ya para cerrar, así, me gustaría preguntarte sobre el futuro aquí en Perú. ¿Cuáles son los sectores dentro de Perú que tú ves que están mucho más listos para usar IA generativa dentro de los próximos años? Ujú. Yo creo que las empresas que tienen mucha interacción con el cliente, ¿no? Ujú, Los retails, por ejemplo, o los centros de atención al cliente para analizar los audios. Hay empresas que se encargan de eso, que brindan plataformas a otras empresas para que puedan gestionar toda la interacción de los mm, clientes, la atención. Y yo veo que tiene bastante potencial para sacar muchos insights, muchos datos que son muy ricos para la empresa. También la parte de marketing, ujú. porque están apareciendo modelos bastante potentes para generar videos, imágenes, ¿no? Y ahí lo que se tiene que hacer es que esos profesionales entiendan cómo ellos tienen que darle el contexto y la instrucción precisa como para el que le genere buena salida. Excelente, Ernesto. Bueno, sí, eso es cierto. Ellos tienen que estar preparados, ¿no? Ujú. Para ese uso. Y dentro de ese contexto, nosotros como universidad, ¿cuál es nuestro rol dentro de ese contexto? ¿Cuál sería un rol de UTEC, por ejemplo, dentro de ese contexto? Yo creo que primero es dar a entender las Ujú, bases de lo que hay detrás de esto, porque ese es un diferenciador, ¿no? Si una persona conoce estas bases, va a saber no solamente aplicarlo, sino también cómo hacer configuraciones o entender qué más se puede hacer en base a esta herramienta. Entonces yo creo que son las bases, la parte de responsabilidad también es muy importante y la parte de la adaptación, ¿no? Siempre es necesario que estemos constantemente viendo qué herramientas hay, porque una herramienta nueva ahora, la siguiente semana puede ser algo desfasado, porque están exacto. saliendo cada vez cosas nuevas y más potentes. Exactamente, perfecto, Ernesto. Y bueno, finalizando aquí, para que nos aconsejes dos herramientas dentro del tema de IA generativa que mis chicos puedan usar dentro del curso de IA. Herramientas. Escuchen, por favor. Ok. Yo diría que Cursor es Ujú, bastante potente, siempre y cuando sepan todas las capacidades que se tienen, ¿no? Hay muchas eh, características como las reglas, hay comandos, ujú, se puede interactuar con diferentes plataformas a través de los MSPs que tiene Cursor. Yo diría que esa es una herramienta fundamental para excelente. profesionales de esta área. Y lo otro es como herramienta Python como lenguaje, ¿no? Claro. Es un lenguaje que permite escalar y hacer pruebas, implementar esas soluciones Ujú. bastante sencillas y tiene muchas capacidades alrededor. Y yo creo que Python ya debe ser para todos, porque Sí, de una u otra forma tú vas a estar tocando un poco de Python dentro de tu vida. Y es bueno que las personas también, todas, tengamos un pensamiento algorítmico. exactamente, sí, Exacto. Entonces, con Python quedamos súper bien. sí. Bueno, muchísimas gracias, así Ernesto. Ha sido una conversación bastante rica. Aprendí muchísimo y ha sido inspirador también ver cómo es que se está usando la IA generativa dentro de Interseguro. Y a todos los que nos escuchan, recuerden que la IA generativa no vino a reemplazarnos, sino es para expandir nuestras capacidades. Es una inteligencia aumentada en la que nosotros estamos desarrollando. Bueno, y esto fue Punto Tech. Muchísimas gracias. Gracias a ti, gracias a todos de Lotec.